El gobierno quería hacer un plan sistemático de sinceramiento de tarifas y también con el objetivo de recaudar. Y finalmente se le está viniendo para atrás porque por lo pronto la justicia te dice por 3 meses no hagamos nada y ni que hablar si la Corte falla a favor de echar atrás el tarifazo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses con el tema tarifas? ¿Hay que volver otra vez a recalcular? Porque es un costo enorme esto si la Corte llega a fallar en contra. Tiene que convocar a todos los sectores, el gobierno tiene que concertar. Argentina está pasando un momento muy difícil, el gobierno no se tiene que equivocar tanto en estos temas, lo digo con dolor. Nosotros todos los argentinos, por favor, esta transición necesitamos que le vaya lo mejor posible, es una transición difícil, yo ya lo había avisado en diciembre, no festejen que la situación es muy complicada, yo sé de qué se tratan estas cosas y los tiempos que demoran en solucionarlas. El tema de las tarifas fue muy mal manejada y peor comunicada. Cuando yo escuché al ministro de Energía decir, si no le alcanza la plata para llenar el tanque, no ande en auto, yo me imagino a un remisero, a un taxista, a un fletero, a un colectivero, a un camionero, empujando su unidad para poder trabajar. No se puede agredir gratuitamente a la gente, porque si no yo también puedo decir, mirá, si no te alcanza la plata para comer, no comas, o no te bañes, o no te vistas, o no mandes tu hijo a la escuela. Es de loco lo que está pasando. Sí, en particular con... Y yo recién acabo con mucho dolor, acabo de leer declaraciones del señor presidente de la Nación, por quien tengo un aprecio personal, quiero aclarar, y necesito que le vaya bien, pero me duele cuando hablan. Macri acaba de decir en Alemania, donde fue a buscar inversiones, que esto era lo que se podía hacer, que no hay otra cosa. Y no es así. Siempre hay cosas para hacer. No, ¿cómo quiere decir que las tarifas era lo único que se podía hacer? Lo acaba de decir Macri, Él dice, es muy doloroso lo que tuve que hacer, pero no había otra forma de hacerlo. No es cierto. No nos sigan agrediendo a los argentinos comunes. Claro, pero no somos tan imbéciles los argentinos. Pero ¿se acuerda que habíamos hablado a principios de año con ciertas medidas y cuando se anunció el aumento de tarifas originalmente, yo le preguntaba, ¿hay algún plan económico claro y direccionado de hacia dónde quiere ir el gobierno para zanjar el tema de las tarifas, para hacer todo un recálculo fiscal de cómo está hoy la nación? ¿Hay algún plan claro? Digo, lo vuelvo a preguntar ahora en julio. ¿Hay un plan claro? Sí, y te acordás lo que te contesté, no lo conocemos. No. Nosotros no sabemos si existe ese plan. Yo quiero creer que algún plan tienen. Ahora, si este es el plan, van por mal camino. La verdad que el gobierno no anunció su plan, anunció objetivos, bajar la inflación, bajar el déficit, mejorar las inversiones, pobreza cero, digamos, son anuncios. Pero lo que hace falta es conocer el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar? Aldo, ayer salió un... ¿Por qué no se convoca una mesa de diálogo a todos los sectores? Bueno, eso lo venís pidiendo desde el principio de año. A la pregunta, ayer salió un nuevo indicador de inflación que dijo que era interanual 44% y que los salarios habían perdido de poder adquisitivo 12% en enero-mayo, los primeros 5 meses. Quería saber si te parece números razonables. Enero-junio. Sí, está bien. Entonces, el salario perdió en medio año 12% perdón, y el salario de los trabajadores en blanco, no ni hablar la gente que está en negro. ¿Perdió 12% el salario? Sí, por supuesto. ¿Te parece un número razonable? Claro, si yo tomo... A ver... esto sale por simple aritmética. Si yo tuve una inflación del 44% junio de este año contra junio del año pasado, y los salarios se ajustaron un 32%, según información del propio Ministerio de Trabajo, se perdieron 12 puntos, es 44 menos 32. No hay ningún número raro. Esto es lo que objetivamente hay que hablar. Y ese es el caso de los trabajadores en blanco. Los que están en negro, los que hacen changas... No, eso están fusilados. ¿Cuánto pueden haber perdido su poder adquisitivo? Y depende cada caso. Los que están informales, los que trabajan de su... es mi caso personal, que yo vivo de mis honorarios, me cuesta horrores ajustar mis honorarios. Y nunca alcanzo la inflación. Y yo soy un profesional muy conocido, tengo muchísimos clientes, pero hay gente, el pintor, el plomero, el que te arregla tu casa, el que te cuida tu hija o tu nieta, el que te cuida a tu padre porque es viejito, el que te corta el pasto, el informal,
ese está perdiendo mes a mes, mucho más que el informal. Mucho absolutamente. Más. ¿Y cómo repercute esto en las pequeñas y medianas empresas? Mirá, hay una fuerte pérdida de rentabilidad a pesar del aumento de precios en las pymes. Sí. Yo tengo muchas pymes de clientes. Y el otro día justamente hice un análisis de una pyme que me decía, ¿qué pasa? Que no estoy ganando plata. Y bueno, se te incrementaron los costos, un 28% en 6 meses, real, por factura, a esa empresa, y pudo trasladar a precio nada más que el 13%. Entonces, como no es monopolio, no son los grandes grupos concentrados, no son los grandes supermercados, esta pyme perdió un 15% en relación a su venta, porque no pudo trasladar a precio el aumento de sus costos. Y lo mismo está pasando con un productor lácteo, con un productor de cerdos, con un productor de aves, porque el maíz que comen, los cereales que comen esos animales, duplicó su precio en pesos. Y ese hombre no pudo trasladar ese 100% de aumento en sus costos a su precio de venta. Entonces las pymes están trabajando bajo una fuerte presión de caída de su demanda, pero también una fuerte pérdida de rentabilidad. Pero hay sectores que ganan mucha plata, que son los que fijan precios y los monopolios que manejan los mercados. Y otro de los temas que se ha conocido en las últimas horas tiene que ver con el mercado de la carne, ¿no? Cómo ha bajado, por un lado, el consumo y cómo ha aumentado el precio. ¿Cómo ve que esto va a seguir? Sí, sí. Mirá, esto es histórico. Casualmente yo asesoro a una industria que está relacionada con el tema carne y con consumo masivo. Sí. Esto es histórico. Cuando la carne pega un precio muy alto en el precio de venta, el consumo per cápita, el consumo por kilo anual de la población baja. Te doy un ejemplo. El pico máximo de consumo de carne acá fue en la década del 70, antes del golpe. Se consumían 92 kilos de carne por año por habitante. Después vino la etapa de la crisis y bajó a 75 kilos por habitante. Después hubo altibajo, estaba en 62. Cuando vino la crisis del 2001 se fue al diablo con 40 kilos, porque la crisis del 2001 fue feroz. Y hoy está en 57 kilos. Está por debajo del promedio, el consumo de carne de los últimos años. Claramente impacta el precio de venta. El problema es que cuando van a hacer el sustituto, que puede ser el pollo, el cerdo o el pescado, sí, también han aumentado enormemente por el efecto del aumento del maíz. Claro. Ahora, Aldo, que duplicó su precio. Sí. Aldo, yo entiendo que, no sé si Sergio Massa con Margarita Stolbizer están trabajando y pidiendo tal vez algún bono o un plus, sobre todo para jubilados y pensionados, por cómo quedó rezagado el haber de los jubilados después de marzo. Digo, ¿hay que darlo también para el resto de las áreas productivas? ¿Algún plus, alguna plata que entre para reactivar aunque sea un poco el consumo, o es cerrado? Sí, yo creo, a ver, el que está en relación de dependencia y en paritarias, de alguna manera tiene un sindicato, alguien que lo está defendiendo. Igual este último año perdieron por lo que vimos, sí, ¿no? Claro. Pero es muy importante lo que vaya a pasar con las paritarias, con el tipo de cambio, con las tarifas, lo que va a pasar con la inflación en el segundo semestre. Porque una inflación del 2,5%, como se plantea que puede haber por mes, va a guardar relación directa con qué pase con las tarifas, los salarios y el tipo de cambio. No se tienen que mover. Cualquier movimiento nuevo de tarifas o de paritarias va a afectar los precios. Sí. Claro, pero Aldo, juéguese, hay que dar un por plus. Por supuesto que hay que buscar una... Y sí, hay que dar un plus, un monto fijo, algo, hay que buscar una solución. Lo que pasa es que esto del monto fijo, el plus, se tendría que haber dado antes del tarifazo. Sí. Claro. Pero vos tenés que decir, bueno, preveo el tarifazo, le pongo dinero a la población para que pueda pagar el tarifazo. Acá se te desplomó el consumo, se te desplomó el valor adquisitivo de tus ingresos y encima vino el tarifazo. ¿Pero fue buscado ese desplome del consumo? No fue buscado, ningún gobierno busca desplomar. Lo que pasa es que la realidad de la inflación, la devaluación y los desequilibrios del frente fiscal provoca lamentablemente en la economía argentina de hoy, ya de hace unos años también, que cualquier devaluación de la moneda va a precios.
Acá para hacer una devaluación y que sea competitiva, ¿qué quiere decir? Que no vaya toda la devaluación a precios. Necesitamos políticas macroeconómicas de equilibrio, reducir el déficit, tener balanza comercial competitiva, un banco central que hagan bien las cosas. Si no es muy difícil, y un flujo de inversiones. Es todo un combo, no se hace con una sola variable. Se necesita un plan explícito, un plan que se cumpla, y sentar en la mesa a los grandes jugadores, que son los que después te definen si traen la plata, si aumentan los precios. Eso es lo que hay que hacer. Hay experiencia que en algún momento de la historia argentina se hicieron, pero acá creo que lo que falta es los líderes que manejen eso, ¿no? A mí me tocó vivirla en el 2002 como presidente del Banco Central, pero yo tenía 3 monstruos de líderes: don Raúl Alfonsín, a quien lamentablemente ya no está y admiro muchísimo, y yo soy peronista, no soy radical; Eduardo Duhalde y un cardenal que se llamaba Bergoglio, que ahora es nada menos que el Papa, y que fue el que propuso en el 2002 la mesa del diálogo argentino, pero eran 3 pesos pesados. Ahora me muy parece breve, ¿falta liderazgo en este momento entonces, según su criterio? Sí, pero no solo en la política, falta liderazgo en los empresarios, en los dirigentes, también en los políticos, en el gobierno. Mauricio está tratando de instalar su liderazgo, pero le está costando. Ojalá tenga éxito. O sea que hay razones también políticas más allá de las económicas, según lo que usted entiende. Pero la economía, mira, la economía no se pueden separar. Está después de la política. Claro. No, primero la política. Si vos no tenés un buen acuerdo político y una mano que te diga vamos hacia este lado, es muy difícil que después las cosas te salgan bien. Está claro. Yo no dudo de las buenas intenciones del gobierno ni de la capacidad de ellos, los conozco a la mayoría. Gente de buena fe, gente que está haciendo todo lo que puede, pero viste, en política hay que saber analizar las repercusiones sociales y tener cuidado con el piquito, con lo que se dice. Porque cuando vos sos ministro no podés decir, como dice algún funcionario por ahí, tengo guita afuera y no la voy a traer. Eso es un cachetazo para los que estamos trabajando acá. O ese que dijo, si no tiene guita para cargar el tanque, vaya en bicicleta, qué sé yo lo que dijo. O el otro que dijo, esto es lo único que se podía hacer. No, no es así. Siempre en política y en economía hay opciones, pero hay que plantearlas, hay que ser valiente, hay que ser gente que tenga convencimiento, porque la política es eso, convencer, consensuar, no importa los disensos, pero de los disensos salen los grandes consensos. Seguro. Y creo que eso es lo que está faltando hoy en la Argentina. Aldo, muchísimas gracias por su tiempo en esta segunda tarde, No, por favor, a Lucio, a vos, a todos, un fortísimo abrazo. Como siempre. La verdad que me descargué mucho, pero les agradezco. No, le agradecemos a usted porque como siempre es un placer escucharlo, es súper claro, es súper pedagógico para explicar, así que es un lujo poder contar con usted cada vez que lo entrevistamos. Muchas gracias otra vez. Y gracias a Carlos Estrione, por supuesto, abrazo, trabajando allí. Gracias a todos. Lo mismo para usted.